al salir del hospital, donde acababa de despedirse de su esposa que se desvanecía. El millonario decidió dar un paseo por el parque. Al pasar junto a un niño gitano, el hombre escuchó de repente: «Señor, conmigo puede comprar lo que sea». El hombre sonrió débilmente y, por curiosidad, le dio un billete grande. 20 minutos después, ya corría a toda velocidad de vuelta al hospital. Santiago y Valentina Ramírez habían vivido juntos muchos años felices. Habían superado muchas cosas hombro con hombro, lo que solo fortalecía sus sentimientos. Y parecía que siempre sería así. Pero a veces llega una racha de mala suerte prolongada, que no todos están preparados para soportar. Valentina estaba junto a la estufa, revolviendo una aromática salsa en la cacerola. El olor a epazote y ajo llenaba la cocina, mezclándose con el ligero aroma a vainilla del pastel que se enfriaba en el alféizar de la ventana. Tarareaba una melodía para sí misma cuando escuchó el sonido familiar de la llave girando en la cerradura. Santiago había entrado al apartamento antes de lo habitual. Siempre regresaba cerca de las 8, cuando la cena ya estaba lista y servida en la mesa. Pero ahora el reloj apenas marcaba las 7 menos cuarto. Valentina se giró, levantando las cejas con sorpresa. «Mi amor, ¿cómo te fue en el día?». Santiago se acercó a su esposa por detrás. La abrazó por la cintura y la besó tiernamente en la mejilla. Sus manos estaban cálidas y el contacto de sus labios era tan familiar y querido que Valentina sonrió involuntariamente, apoyando la espalda en él. «Bien», respondió ella, apagando el fuego. «Logré terminar todos los pedidos. Incluso le hice un pastel a Mateo para su evento. Mira qué bonito quedó». Señaló con la cabeza hacia el alféizar, donde había un pastel de 2 pisos decorado con figuras de fondant. Santiago silbó: «Eres una verdadera maga. Nuestro hijo será el más feliz en esa fiesta». «Eso espero». Valentina se volvió hacia su marido, estudiando su rostro. «Te ves algo cansado. ¿Pasó algo?». «Nada especial», la soltó y se dirigió a la mesa, dejándose caer pesadamente en una silla. «Solo fue un día tenso». «Estoy orgullosa de ti», dijo Valentina, quitándose el delantal. Santiago sonrió con cansancio, pasándose la mano por la cara. «Cuéntame qué pasó», le preguntó su esposa, sentándose frente a él. «Veo que no estás en tu elemento». Santiago guardó silencio, como si buscara las palabras. «Empezaron a haber problemas con los proveedores», dijo finalmente. «Todos los proyectos están retrasados. Uno de los contratistas no cumplió con los plazos y ahora tengo que buscar un reemplazo. En la oficina el ambiente está tenso. Los empleados están nerviosos. Los clientes llaman cada media hora. Ya me cansé de explicar lo mismo una y otra vez». Valentina se levantó y se acercó a su marido, abrazándolo por la espalda y apoyando la barbilla en su hombro. «Pero yo sé que eres el mejor y que todo te saldrá bien», dijo en voz baja. «Siempre has superado las dificultades, y esta vez también lo harás». Santiago cubrió las manos de ella con las suyas. «Gracias. Mi amor, siempre sabes qué decir». En ese momento, apareció en la cocina su hijo de 14 años. Mateo. Era un adolescente alto, de cabello oscuro y vivos ojos cafés. Llevaba una camiseta arrugada y unos jeans. «Tengo hambre y ustedes aquí abrazándose», sonrió el hijo, dirigiéndose al refrigerador. «La cena está casi lista», aseguró Valentina, soltando a su esposo. «Ayuda a poner la mesa». Ahora, Mateo sacó un jugo del refrigerador y tomó un gran sorbo directamente del cartón. «Mateo», lo miró su madre con reproche. «¿Qué? De todos modos me lo voy a acabar todo», se encogió de hombros el adolescente, pero aún así tomó un vaso. Los tres comenzaron a poner la mesa. Santiago colocaba los platos, Mateo los cubiertos y Valentina traía la comida. Era un ritual familiar habitual, que se repetía día tras día desde hacía muchos años. «Papá, ¿es verdad que tienes problemas en el trabajo?», preguntó Mateo cuando se sentaron a la mesa. «Pequeñas dificultades», respondió Santiago, sirviéndose unas enchiladas. «Nada serio. Si necesitas ayuda, puedo trabajar en la oficina durante las vacaciones», ofreció el hijo. «Puedo hacer mandados o llevar café». Santiago sonrió. «Gracias, hijo, pero en las vacaciones debes descansar, no pasártela en la oficina». Hablando de descansar, se animó Valentina. «Discutamos las vacaciones de invierno. ¿A dónde les gustaría ir?». «Vámonos a la sierra», propuso Mateo de inmediato, y sus ojos se iluminaron. «Podríamos esquiar o aprender a hacer snowboard». «Si quiero», sonrió Valentina. «Hace mucho que no vamos a la sierra. ¿Recuerdas la última vez? ¿Cómo te caíste de la pendiente y rodaste hasta el teleférico?».
Se rió Santiago. Es que no pude frenar, rió Valentina. El instructor pensó que me había lastimado de verdad, pero solo fue el susto. Pero qué divertido fue. Entonces, decidido, respondió Santiago, levantando su vaso de jugo, por unas vacaciones familiares en la sierra. Chocaron sus vasos y Valentina sintió como su corazón se llenaba de calidez y tranquilidad. Eso era la felicidad, no en el dinero, ni en el éxito, sino en esos momentos sencillos en los que toda la familia se reúne en la mesa y hace planes para el futuro. Después de la cena, Mateo se fue a su habitación a hacer la tarea, y Santiago ayudó a su esposa a levantar la mesa y lavar los platos. Trabajaban en sintonía, como un solo mecanismo. Él lavaba, ella secaba y guardaba todo en su lugar. ¿Sabes?, dijo Santiago, pasándole otro plato. A pesar de todos los problemas en el trabajo, me alegro de haber llegado a casa más temprano. Hacía mucho que no pasábamos una tarde tan tranquila juntos. Yo también me alegro, respondió Valentina, secando el plato. Quizás estos problemas con los proveedores son una señal de que necesitas pasar más tiempo con la familia. Es posible, sonrió él. Intentaré delegar parte del trabajo y liberar tiempo para ustedes. Cuando la cocina quedó limpia, fueron al dormitorio. Valentina, con un movimiento habitual, se llevó la mano al cuello para ajustarse su collar favorito, uno que nunca se quitaba, ni siquiera para dormir, pero sus dedos solo tocaron la piel desnuda. Su corazón dio un vuelco. Santiago, su voz tembló. Perdí mi medalla. Las lágrimas brotaron de sus ojos por sí solas. Se pasó la mano por el cuello, por el pecho, esperando que la cadena simplemente se hubiera deslizado bajo la ropa, pero el collar no estaba. Nada. Santiago se acercó de inmediato y la abrazó por los hombros. La buscaremos juntos. No te preocupes. Seguramente está aquí en alguna parte, en el apartamento, pero siempre la llevo puesta. Valentina miró a su esposo con los ojos muy abiertos. No pudo simplemente desaparecer. Vamos a revisar primero aquí. En el dormitorio, propuso Santiago, encendiendo la luz. Comenzaron la búsqueda. Santiago miró debajo de la cama. Revisó las mesitas de noche. Buscó en cada rendija. Valentina sacudió la ropa de cama. Revisó los bolsillos de su bata. Miró en el armario. Pero el collar no aparecía por ningún lado. ¿Quizás lo dejaste en la cocina?, sugirió Santiago. Fueron a la cocina y continuaron la búsqueda allí. Valentina inspeccionó la encimera. Miró en el fregadero. Revisó el alféizar de la ventana. Santiago incluso miró en el bote de la basura. Pero allí tampoco había nada. En el baño, dijo Valentina. Quizás cuando me lavé la cara. Pero en el baño tampoco apareció el collar. ¿Quieres que te compre uno nuevo?, ofreció Santiago, abrazando a su afligida esposa. Igual o incluso mejor. Iremos a una joyería y tú misma lo elegirás. No lo entiendes, sollozó Valentina, hundiendo el rostro en su hombro. Me la regaló mi abuela y me dijo que la cuidara como a la niña de mis ojos. O empezarían las desgracias. Decía que esta medalla protegía a nuestra familia, que tenía un poder especial. Le prometí que nunca me separaría de ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no intentó contenerlas. Los recuerdos la inundaron como una ola. Su abuela en la cama del hospital. Su mano débil, entregándole la medalla de plata. Su mirada seria. Esos son solo supersticiones, dijo Santiago suavemente, secando las lágrimas de su rostro con los pulgares. Tu abuela era una persona maravillosa, pero las desgracias no vienen por una medalla perdida. Es solo una joya, mi amor. Pero ella dijo, vamos a dormir ahora y mañana la buscaremos de nuevo, propuso él, con la cabeza fresca. Te prometo que la encontraremos. Revisaremos todo el apartamento si es necesario. Quizás se cayó en la entrada o en la sala. Valentina asintió, pero la ansiedad no la abandonaba. Regresaron al dormitorio y se acostaron. Santiago abrazó a su esposa, atrayéndola hacia él, pero ella no pudo dormir durante mucho tiempo. Yacía con los ojos abiertos, mirando en la oscuridad y pensando en las palabras de su abuela. Cuídala, Valentinita. Mientras la tengas contigo, nada malo pasará. Pero si la pierde su abuela, no terminó la frase entonces, pero Valentina recordó su mirada. En ella había miedo. Santiago ya dormía. Su respiración se había vuelto regular y tranquila, mientras Valentina daba vueltas, tratando de encontrar una posición cómoda. Su mano se dirigía instintivamente a su cuello, donde debería estar la medalla, y cada vez, su ausencia le provocaba un escalofrío en el pecho. Es solo una coincidencia, intentaba convencerse. Santiago tiene razón.
Es solo una joya. No puede haber ninguna fuerza mística. Valentina apenas comenzaba a caer en un sueño inquieto cuando el timbre agudo del teléfono rompió el silencio de la noche. Santiago se despertó al instante y buscó en la mesita de noche, donde brillaba la pantalla de su celular. Valentina se incorporó sobre un codo, observando el rostro de su esposo, iluminado por una fría luz azul. Bueno, dijo Santiago con voz ronca, carraspeando. Sí, soy yo. Valentina vio cómo su rostro cambiaba, cómo su cuerpo se tensaba, cómo se sentaba bruscamente en la cama. ¿Qué? ¿Cuándo pasó? La voz de Santiago se volvió dura, concentrada. ¿Los bomberos ya están ahí? De acuerdo. Voy para allá ahora mismo. Lanzó el teléfono sobre la cama y comenzó a vestirse apresuradamente, tomando la primera ropa que encontró. ¿Qué pasó? Preguntó Valentina, aunque por el escalofrío que le recorrió la espalda, ya intuía que no era nada bueno. Hay un incendio en la bodega, respondió Santiago brevemente, poniéndose los jeans. El velador descubrió el fuego hace unos 20 minutos. Los bomberos ya están trabajando, pero necesito estar allí. Te lo dije. Valentina se cubrió el rostro con las manos, y su voz temblaba. Ya empezó. Te advertí que sin la medalla. Santiago se detuvo un momento. Se acercó a la cama y se sentó junto a su esposa. Le tomó las manos, apartándolas de su rostro. Es solo una coincidencia, dijo, mirándola a los ojos. No te preocupes y deja de atormentarte. Los incendios ocurren. No tienen nada que ver con tu medalla. Quizás fue un cortocircuito, quizás un error humano. Ya lo averiguaremos. Se inclinó y la besó tiernamente en la mejilla. Duérmete. Te llamaré en cuanto me desocupe. Lo prometo. Ten cuidado, susurró Valentina, apretando su mano. Por favor. Siempre. Él le sonrió, aunque la sonrisa salió forzada, y se apresuró hacia la salida. Valentina escuchó cómo se ponía rápidamente los zapatos en la entrada, cómo se cerraba de golpe la puerta principal, cómo sus pasos se desvanecían en el pasillo. Luego llegó el silencio, aún más opresivo que antes. Intentó volver a acostarse, cerrar los ojos, convencerse de que todo estaría bien, pero el sueño no volvía. Dentro de ella había un miedo por su esposo, que crecía con cada minuto, expandiéndose como aquel mismo incendio en la bodega. Se imaginaba el fuego devorándolo todo a su alrededor, los estantes derrumbándose, las lenguas de fuego elevándose hacia el cielo. Valentina se sentó de golpe y encendió la luz del dormitorio. La luz brillante le dolió en los ojos, pero no le prestó atención. Se levantó de la cama y comenzó a buscar de nuevo su talismán. Quizás estaba aquí, en alguna parte. Quizás simplemente no habían buscado bien por la noche. Miró debajo del colchón, revisó cada pliegue de la ropa de cama, palpó la alfombra con las manos, esperando encontrar la forma familiar de la medalla. Luego volvió al baño, encendió todas las luces, inspeccionó los estantes, miró detrás del inodoro, revisó el desagüe del lavabo. Nada. Regresó al dormitorio y miró el reloj. Eran las 2:30 de la noche. Santiago se había ido hacía solo media hora, pero a Valentina le pareció que había pasado una eternidad. Tomó su teléfono, abrió las noticias, intentó encontrar alguna información sobre el incendio, pero no había nada. El suceso era demasiado reciente, los periodistas aún no habían tenido tiempo de reaccionar. Valentina fue a la cocina, puso a calentar agua. Le temblaban las manos mientras ponía té en una taza. Miraba constantemente el teléfono, esperando una llamada o al menos un mensaje de Santiago. El tiempo se arrastraba tortuosamente lento. Las 3 de la mañana, las 3:30, las 4 de la mañana. Santiago aún no llamaba. Valentina no pudo soportarlo más y marcó su número. Tonos largos, y luego el buzón de voz. Maldita sea, susurró, dejando el teléfono sobre la mesa. Esperó 5 minutos y volvió a marcar. De nuevo el buzón de voz. Santiago. Contesta el teléfono, dijo al vacío, aunque sabía que no le escuchaba. Por favor. 10 minutos después. Llamó por tercera vez. El mismo resultado. Maldición. Contesta de una vez. Estoy preocupada por ti, casi gritaba al teléfono, aunque no había nadie al otro lado. Valentina comenzó a caminar de un lado a otro del apartamento. Se asomó a la habitación de Mateo, vio cómo dormía plácidamente su hijo, sin sospechar lo que estaba ocurriendo. Quiso despertarlo, contárselo, compartir su ansiedad, pero se contuvo. ¿Para qué arruinarle el sueño al niño? Regresó a la cocina, se bebió el té ya frío, volvió a poner la tetera y se quedó mirando por la ventana la calle oscura, donde ardían unas pocas farolas. En algún lugar de allí, al otro lado de la ciudad,
¿Su esposo luchaba contra las consecuencias del incendio o ya no luchaba? ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si por eso no contestaba? Dios mío. Que no sea eso, susurró Valentina, apretando la taza con ambas manos. Que esté bien, que solo esté ocupado y no pueda contestar. A las 4:30 de la mañana. El teléfono finalmente sonó. Valentina lo agarró tan rápido que casi se le cae. Santiago, exclamó. Gracias a Dios. ¿Cómo fue todo? ¿Apagaron el incendio? Nadie resultó herido. Todo está bien. Mi amor, la voz de Santiago sonaba cansada. Pero tranquila. No te preocupes. El incendio está controlado. Ahora están terminando de apagar los últimos focos. Valentina ya iba a suspirar aliviada cuando escuchó otra voz en la línea. Señor Ramírez. No se mueva. Así es imposible ponerle el vendaje, dijo una voz femenina, claramente irritada. A Valentina la invadió instantáneamente una nueva ola de ansiedad, más fuerte que la anterior. Santiago. ¿Qué pasó? Su voz se volvió aguda. Exigente. ¿Estás herido? ¿Por qué no dices nada? De todos modos me voy a enterar. Valentina. Cálmate, pidió Santiago, y ella escuchó en su voz un matiz de dolor que intentaba ocultar. Me hice una pequeña quemadura en la mano, pero no es nada grave. Ya sabes que todo se cura rápido. La enfermera solo está siendo precavida. ¿Pequeña? Repitió Valentina, sintiendo como todo dentro de ella se contraía. Santiago. No me mientas. ¿Qué tan grave es? De segundo grado, admitió él tras una pausa. La palma y la muñeca. Pero los médicos dicen que sanará sin secuelas. En 2 o 3 semanas todo pasará. Dios mío. Valentina se dejó caer en una silla. Las piernas ya no la sostenían. ¿Cómo pasó? Entré a la bodega. Quería abrir la salida de emergencia desde adentro, para que el velador pudiera evacuar más fácil. Agarré la manija al rojo vivo. Tonto. Lo sé. No lo pensé. Pudiste haber muerto, susurró Valentina, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero no morí. Estoy aquí. Estoy hablando contigo. Escucha. Necesito quedarme aquí un poco más. Tengo que arreglar los papeles con los bomberos. Hablar con la policía. Volveré para la comida. Intenta dormir un poco. Está bien, mintió Valentina, sabiendo perfectamente que no pegaría ojo. Cuando se despidieron, ella se quedó sentada en la cocina, mirando un punto fijo. En su cabeza daban vueltas las palabras de su abuela. Cuídala, Valentinita. Mientras la tengas contigo, nada malo pasará. Y ahora la medalla no estaba. Y lo malo ya había comenzado. Santiago regresó a casa cerca del mediodía. Su mano derecha estaba vendada hasta el codo, su rostro pálido por el cansancio, con ojeras oscuras bajo los ojos. Valentina corrió hacia él, pero se detuvo a un paso, temiendo hacerle daño. Déjame ver, pidió ella. No hay nada que ver. Es un vendaje, sonrió Santiago con cansancio. Siéntate. Te traeré agua. ¿Has comido algo? No he tenido tiempo. Rápidamente preparó unas tortas. Hizo un café de olla bien cargado y sentó a su esposo a la mesa. Mateo ya estaba en la escuela. Cuéntame qué pasó allá, pidió Valentina, sentándose frente a él. Santiago masticó lentamente una torta, claramente organizando sus pensamientos. El incendio comenzó en la bodega número 3. Allí se almacenaban materiales textiles. Se incendiaron muy rápido. El velador olió el humo durante su ronda y llamó a los bomberos de inmediato, pero el fuego ya se había extendido. Tuvimos suerte de que ocurriera de noche, cuando no había nadie en la bodega, excepto el velador. ¿Y cómo te quemaste? Ya te dije. Intenté abrir la puerta desde adentro. La manija de metal estaba al rojo vivo por el calor. En la oscuridad y el humo no la vi, y la agarré con la mano desnuda. Hizo una mueca al recordarlo. Dolió muchísimo, pero la adrenalina ayudó. Abrí la puerta, el velador salió. Luego llegaron los bomberos. Arriesgaste tu vida, dijo Valentina en voz baja. No podía dejar a ese hombre allí. El humo era muy denso. Podría haberse asfixiado. Los días siguientes al incendio transcurrieron en una tensa espera. Santiago iba a que le cambiaran el vendaje. Tomaba analgésicos e intentaba trabajar con la mano izquierda. Luego llamó a un detective y le pidió que fuera a la delegación. Cuando Santiago regresó de allí, su rostro estaba sombrío. ¿Qué pasó?, preguntó Valentina. El peritaje preliminar indicó que fue provocado, dijo, quitándose la chamarra. Encontraron rastros de un líquido inflamable, posiblemente gasolina o solvente. Alguien provocó el incendio a propósito. ¿Quién?
Eso es lo que intentan averiguar. Me interrogaron durante 2 horas. Me preguntaron por la competencia, por empleados despedidos, por problemas financieros. Me he convertido en su principal sospechoso, sonrió amargamente Santiago. Pero eso es absurdo. Tú nunca. Lo sé. Y espero que ellos también lo entiendan. Pero por ahora, soy un visitante frecuente en la delegación. Mañana me citaron de nuevo para interrogarme. Valentina abrazó a su esposo, apretándose contra él. No tienes idea de lo preocupada que estoy, susurró. Primero la medalla, luego el incendio, tu quemadura, y ahora la policía. Todo se está derrumbando de golpe. Mi amor, conmigo todo está bien, dijo Santiago, abrazándola con la mano izquierda. Estoy vivo, casi sano. Resolveremos los problemas. Ya lo haremos. Sabes que siempre hemos superado las dificultades. Pero antes tenía mi medalla, repitió obstinadamente Valentina. Y también me tienes a mí, él le levantó la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Y a Mateo. Nosotros somos tus verdaderos talismanes. Y no necesitamos ninguna medalla. Una semana después, cuando los interrogatorios se hicieron menos frecuentes y la mano comenzó a sanar poco a poco, Santiago le propuso a su esposa pasar el fin de semana en su casa de campo. Necesitas distraerte, dijo él. Ambos lo necesitamos. Nos vamos el sábado por la mañana y volvemos el domingo por la noche. Aire fresco, silencio, nada de problemas. ¿Y la policía?, preguntó Valentina. Dijeron que por ahora no me molestarían, sonrió Santiago. El detective dijo que las pruebas apuntan a otra persona. Revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Interrogaron a los de las bodegas vecinas. Parece que realmente fue uno de los ex empleados. Deberían arrestarlo pronto. Entonces vamos, aceptó Valentina. Realmente necesito un descanso. Pero los planes volvieron a torcerse. Valentina estaba en la cocina, poniendo sobre la mesa los alimentos para el viaje a la casa de campo. Ya había guardado galletas caseras en un recipiente, cortado queso y preparado unas tortas. Mientras tanto, Santiago preparaba las maletas en el dormitorio. Mateo guardaba cosas en su mochila. El ambiente en la casa era casi festivo. Por fin podrían descansar de todos los problemas que les habían caído encima la última semana. «Mamá, ¿puedo llevar la tablet?», gritó Mateo desde su habitación. «Llévatela. Pero promete que pasarás al menos un poco de tiempo al aire libre. Y no te quedarás pegado a los juegos», respondió Valentina, sonriendo. «Lo prometo». Tomó la lista de compras que había hecho y comenzó a verificar si había empacado todo. Manzanas, plátanos, nueces, agua, un termo para el café, pan, jamón, verduras para la ensalada. Justo pensaba que se le había olvidado el aceite para el aderezo cuando sonó un timbrazo agudo en la puerta. Valentina se secó las manos en una toalla y fue a abrir, preguntándose quién podría ser a esa hora. Los vecinos no solían molestarlos por las noches. Los amigos avisaban de sus visitas con antelación. Abrió la puerta y vio a 2 hombres con trajes formales. Uno era alto, de unos 40 años, con un corte de pelo pulcro y una mirada fría en sus ojos grises. El otro, más joven, de unos 30, sostenía un maletín negro. «Buenas noches. ¿Es usted Valentina García de Ramírez?», preguntó el mayor, sacando una identificación de su bolsillo. Sí, Valentina sintió como todo se le contraía por dentro. «¿Y ustedes son?». «Somos de la Secretaría de Salud», se presentó el hombre, mostrándole su credencial. «Mi nombre es Ignacio Campos. Él es mi colega, Víctor Soto. Vinimos a verificar el cumplimiento de las normas sanitarias en el proceso de preparación de los postres que usted hace por encargo». Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Disculpen, pero no entiendo», dijo lentamente. «¿Qué inspección?». «Tengo todos mis documentos en regla. Hago todos mis trámites necesarios regularmente. Hasta donde sabemos, 2 personas ingresaron al hospital con intoxicación», la interrumpió Campos. Y su voz se tornó más dura. «Consumieron sus postres. Recibimos una queja». Valentina abrió los ojos desmesuradamente por la sorpresa, agarrándose del marco de la puerta. «Eso no puede ser. En 10 años de trabajo, no he tenido ni un solo caso de intoxicación, ni una sola queja. Siempre compro solo productos frescos y en lugares de confianza. Tengo proveedores fijos con los que trabajo desde hace años». La denuncia fue presentada, se encogió de hombros el segundo hombre. «Soto, tenemos que verificar todo. Es un procedimiento estándar. ¿Puede permitirnos el paso o va a obstruir nuestra labor?». «Claro que no voy a obstruir», Valentina retrocedió, dejándolos pasar.
Pero estoy segura de que esto es un error o un malentendido. En el pasillo apareció Santiago. Al escuchar las voces desconocidas. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando a los visitantes. Son de salubridad, dijo Valentina en voz baja, y su voz temblaba. Dicen que alguien se intoxicó con mis postres. ¿Cómo que se intoxicó? Santiago frunció el ceño, acercándose. Eso es imposible. Mi esposa es una profesional en su campo. Cumple con todas las normas. Eso es lo que vamos a verificar, respondió Campos secamente. ¿Dónde está su cocina? Por aquí, Valentina señaló la dirección, sintiendo que las piernas se le volvían de algodón. Entraron a la cocina y Valentina vio como su acogedor espacio, donde creaba sus obras maestras culinarias, se convertía en la escena de un crimen. Los hombres comenzaron la inspección, sacando del maletín varios instrumentos, bolsas para muestras, libretas. Santiago. No entiendo nada, susurró Valentina, aferrándose a su esposo. ¿De dónde salió esta queja? ¿Quién pudo intoxicarse? Santiago la abrazó por los hombros, atrayéndola hacia él. No te preocupes. Lo averiguaremos todo. Esto es un error de alguien o una mala intención. ¿No podría decirnos quién se quejó exactamente? Se dirigió Santiago a los inspectores. ¿Y qué postres específicos causaron la intoxicación? Esa información es confidencial, respondió Campos, abriendo el refrigerador y mirando dentro. No tenemos derecho a divulgar los datos del denunciante. Pero usted entiende que esto podría ser una calumnia, insistió Santiago. Quizás alguno de los competidores decidió perjudicar a mi esposa de esta manera. Nosotros verificamos todas las denuncias. Independientemente de los motivos del denunciante, Soto sacó un paquete de queso crema del refrigerador y examinó cuidadosamente la fecha de caducidad. Si no se encuentran infracciones, su esposa no tiene de qué preocuparse. Pero Valentina sí se preocupaba. Estaba de pie, apoyada en Santiago, y observaba cómo unos extraños hurgaban en sus cosas. Abrían todos los gabinetes, verificaban las fechas de caducidad de los productos, tomaban muestras de las superficies de trabajo. ¿Qué es esto? Campos señaló un recipiente con galletas listas. Galletas para el viaje, respondió Valentina en voz baja. Íbamos a ir a la casa de campo. Necesitamos tomar una muestra. Sacó una bolsa transparente y metió varias galletas. Pero son solo galletas caseras. Se indignó Valentina. Las horneé esta mañana. Todo está fresco. Precisamente por eso necesitamos una muestra, respondió Campos impasible. Mateo salió de su habitación, atraído por el ruido. Se detuvo en la puerta de la cocina, mirando desconcertado lo que sucedía. Mamá, ¿qué pasó?, preguntó. ¿Quiénes son estas personas? Ve a tu cuarto, hijo, pidió Valentina, intentando sonreír. Todo está bien. Solo es una inspección. Pero mamá. Mateo, escúchame. Todo está bien, dijo Santiago con más firmeza. Ve a tu cuarto y termina de empacar tus cosas. El adolescente se fue de mala gana, pero Valentina vio la preocupación en sus ojos. Su corazón se encogió. No quería que su hijo la viera en ese estado, que se preocupara. La inspección continuó. Los hombres examinaron metódicamente cada centímetro de la cocina. Revisaron la campana extractora. Miraron debajo del fregadero. Estudiaron el bote de basura. Soto tomaba fotos con una cámara profesional. Campos escribía algo en una libreta. ¿Tiene usted los permisos para su actividad de repostería?, preguntó Campos. Por supuesto. Valentina fue a la sala, donde guardaba todos los documentos, y sacó una carpeta. Aquí está todo. Mi tarjeta de salud, certificados de cursos, permiso de actividad. Campos tomó la carpeta y comenzó a examinar los documentos cuidadosamente, fotografiando algo de vez en cuando con su teléfono. Los documentos están en orden, admitió finalmente. Pero eso no excluye infracciones en el proceso de preparación. Yo no infrinjo ninguna norma. La voz de Valentina se hizo más fuerte. Tenía un matiz de histeria. Trabajo de forma limpia, ordenada. Tengo un área de trabajo separada, herramientas separadas para diferentes tipos de productos. Me lavo las manos antes de cada etapa del trabajo. Controlo el régimen de temperatura de almacenamiento. Valentina, cálmate. Santiago le acarició la espalda. No tienes que justificarte. Tú tienes todo en orden. Tomaremos muestras de los productos para análisis, dijo Soto, empacando en bolsas harina, azúcar, huevos, mantequilla. Los resultados estarán listos en una semana. ¿Y qué hago durante todo este tiempo?, preguntó Valentina. ¿Puedo trabajar? Hasta que se obtengan los resultados del peritaje.
Le recomendamos abstenerse de tomar pedidos, respondió Campos, cerrando su libreta. Es por su propio interés. O sea, me están quitando la posibilidad de trabajar. Valentina sintió un nudo en la garganta. Basándose en la queja anónima de alguien, no se la quitamos. Se lo recomendamos. Puede continuar trabajando bajo su propio riesgo, pero si el peritaje detecta infracciones, las consecuencias serán más graves. ¿Qué consecuencias?, preguntó Santiago fríamente. Multas. Prohibición de la actividad. Posible responsabilidad penal si se demuestra la relación causa-efecto entre su producto y la intoxicación de las personas. ¿Penal? Valentina palideció. Pero si yo no hice nada. Eso lo demostrará el peritaje. Campos guardó la libreta en su maletín. Hemos terminado. En el transcurso de una semana nos pondremos en contacto con usted para informarle los resultados. Aquí están nuestros datos de contacto, por si tiene alguna pregunta. Le tendió una tarjeta de visita. Valentina la tomó maquinalmente. ¿Podemos irnos?, preguntó Soto. Sí, claro. Santiago los acompañó a la puerta. Cuando los hombres se fueron, Valentina seguía de pie en la cocina, sosteniendo la tarjeta en la mano y mirando el desastre que habían dejado. Los productos estaban esparcidos por la mesa, algunos paquetes abiertos, el refrigerador abierto. Se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Esto es una pesadilla, susurró, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Te digo que todos los problemas comenzaron por la pérdida de la medalla. Es una maldición. Mi abuela me lo advirtió. Valentina, basta. Santiago se sentó a su lado. No es una maldición ni la medalla. Es la maldad de alguien. ¿Pero por qué? ¿A quién pude haber perjudicado? Solo horneo pasteles y galletas. No le he hecho mal a nadie. Mi amor, tienes competencia. Y no todos juegan limpio. Santiago le tomó la mano. Piensa, ¿quién podría haber hecho algo así? Valentina levantó hacia él sus ojos llenos de lágrimas. Verónica, dijo lentamente. Verónica Lobo. Trabajamos en la misma zona. Tomamos pedidos similares. Varias veces intentó quitarme clientes, ofreciéndoles precios más bajos. Pero yo me negaba a bajar mis tarifas porque no quería malbaratar el trabajo. La calidad cuesta. ¿Y cómo reaccionó ella a eso? Se enojaba. La última vez que nos encontramos en una feria, me dijo que me había vuelto muy engreída y que pronto me arrepentiría. Valentina se secó las lágrimas, pero no le di importancia a sus palabras. Pensé que eran solo amenazas vacías. Pues no eran vacías, dijo Santiago sombríamente. Tenemos que demostrarlo. ¿Cómo? No tenemos ninguna prueba. Ella actuó a través de estructuras oficiales. Presentó una queja. Señaló a personas supuestamente intoxicadas. Quizás esas personas ni siquiera existen. O convenció a alguien para que actuara como si estuviera intoxicado. Contrataremos a un detective privado, dijo Santiago con decisión, que investigue a Verónica, que averigüe qué está tramando. Para eso se necesita dinero y tiempo, dijo Valentina con cansancio. Y ya tenemos problemas después del incendio en la bodega. Hay dinero. Lo más importante es tu reputación y tu tranquilidad. No permitiré que una envidiosa destruya lo que has construido durante 10 años. Valentina abrazó a su esposo, apretándose contra él. Gracias por estar conmigo. No sé qué haría sin ti. Somos una familia. Juntos superaremos todo. Mateo apareció de nuevo en la puerta de la cocina. Entonces, ¿vamos a la casa de campo o no?, preguntó con cautela. Santiago y Valentina se miraron. No vamos. Hijo, dijo Valentina en voz baja. Lo siento. Los planes cambiaron. ¿Es por esa gente? Mateo se acercó. Mamá, ¿qué querían? ¿Por qué lloras? Todo está bien. Valentina intentó sonreír, pero le salió una mueca lastimera. Solo pequeños problemas con el trabajo. Todo se resolverá. Pero por dentro sabía que no eran solo pequeños problemas. Era una catástrofe. Su amado negocio, al que había dedicado tantos años, que le traía alegría tanto a ella como a sus clientes, estaba bajo amenaza. Y todo había comenzado aquella noche en que desapareció la medalla. La semana posterior a la inspección se convirtió en una pesadilla de la que era imposible despertar. Valentina esperaba cada día la llamada de salubridad. Se ponía nerviosa con cada notificación en el teléfono. Se sobresaltaba con cualquier ruido. Apenas dormía, no comía. Solo caminaba de un lado a otro del apartamento y repasaba constantemente lo mismo en su cabeza. ¿Por qué le estaba pasando esto a ella? ¿Qué había hecho mal? Cuando finalmente llamaron, ya esperaba malas noticias y no se equivocó. Los resultados del peritaje fueron positivos.
En las muestras se encontraron rastros de bacterias que podrían causar intoxicación. Valentina intentó explicar que era imposible, que solo usaba productos frescos, que cumplía con todas las normas, pero nadie la escuchó. Le impusieron multas enormes a su actividad. La suma era tan grande que Valentina sintió físicamente como el suelo se abría bajo sus pies cuando escuchó las cifras, y le prohibieron preparar postres por encargo hasta que se subsanaran todas las infracciones y se realizara una nueva inspección. Esto la destrozó por completo. Ahora a Valentina le habían quitado su amado trabajo. Aquello por lo que se despertaba cada mañana con una sonrisa, lo que llenaba su vida de sentido. El arte de la repostería no era solo un trabajo, era su pasión, su alma, encarnada en dulces creaciones. Santiago intentaba apoyarla, decía que contratarían a un buen abogado, que demostrarían el fraude, que Verónica respondería por sus acciones. Pero Valentina apenas lo escuchaba. Se sentaba en el sofá, abrazándose a sí misma y mirando a un punto fijo. Los primeros 3 días todavía intentó hacer algo, habló con clientes habituales, se disculpó, explicó la situación. Algunos le creyeron, dijeron que esperarían. Otros se indignaron y exigieron la devolución del anticipo de los pedidos que ahora no podía cumplir. Y algunos simplemente colgaron en silencio, y Valentina entendió que había perdido su confianza para siempre. Al 4.º día, dejó de contestar el teléfono. Se quedaba en la cama, cubierta con la manta hasta la cabeza, y no quería hablar con nadie. Mi amor, tienes que comer. Santiago se sentó en el borde de la cama, sosteniendo un plato de caldo de pollo. Esto no puede seguir así. No has comido nada desde ayer por la mañana. No quiero, respondió Valentina con voz ahogada desde debajo de la manta. Valentina, por favor. En la voz de Santiago aparecieron notas de súplica. Al menos unas cuantas cucharadas. Por mí. Por Mateo. Dije que no quiero. Santiago dejó el plato en la mesita de noche e intentó quitarle la manta. No. Ella se aferró con más fuerza al borde de la manta. Déjame. Solo déjame en paz. No puedo dejarte. Te amo. Y me duele ver cómo te destruyes a ti misma. Ya me destruyeron, susurró Valentina. ¿No lo entiendes? Ya no tengo nada. Mi negocio. Mi trabajo. Todo lo que construí durante 10 años. Todo se derrumbó en una semana. ¿Me tienes a mí? ¿Tienes a Mateo? ¿Tienes una familia? Santiago le tomó la mano por encima de la manta. Nosotros no nos hemos derrumbado. Estamos aquí, a tu lado. Pero Valentina no respondió. Simplemente yacía allí, acurrucada, en silencio. Mateo se asomaba a la habitación varias veces al día. Preguntaba cómo estaba su mamá, si podía ayudar en algo. Santiago le decía que su mamá solo estaba cansada, que necesitaba tiempo. Pero el adolescente veía el miedo en los ojos de su padre y entendía que algo grave estaba sucediendo. Al 5.º día, Valentina finalmente se levantó de la cama. Llegó hasta la cocina, pero en el umbral se mareó. Se agarró al marco de la puerta, tratando de mantener el equilibrio. Pero las piernas le fallaron y se desplomó en el suelo. Mamá, Mateo, que justo salía de su habitación, corrió hacia ella. Papá, papá, rápido. Santiago llegó corriendo en segundos. Levantó a Valentina, la llevó de vuelta al dormitorio y la acostó en la cama. Valentina, ¿me oyes? Le dio unas palmaditas en las mejillas. Abre los ojos. Ella abrió lentamente los ojos. Su mirada era turbia. Ausente. ¿Qué me pasa? Susurró. Te desmayaste. No es de extrañar. Prácticamente no comes nada. Santiago le acarició el pelo. Voy a llamar a un médico. No hace falta, objetó débilmente. Se me pasará. No, no se te pasará. Basta ya. No puedo seguir viendo cómo te apagas. Sacó su teléfono y llamó al médico de la familia. El doctor llegó 1 hora después. Examinó a Valentina. Le midió la presión. Le hizo algunas preguntas. Su esposa tiene un fuerte agotamiento nervioso, le dijo a Santiago cuando salieron al pasillo. Además de deshidratación y falta de nutrientes. Le recetaré tranquilizantes y vitaminas, pero lo más importante es que necesita descanso y una alimentación adecuada. Asegúrese de que coma. Si su estado no mejora en unos días, llévenla al hospital. Santiago intentó seguir las recomendaciones del médico. Preparaba caldos ligeros, obligaba a Valentina a beber batidos de vitaminas, le daba las pastillas siguiendo estrictamente el horario. Pero debido al estrés, Valentina comenzó a tener mareos, ataques de pánico, crisis nerviosas. Se despertaba por la noche bañada en sudor frío, agarrándose el pecho y respirando con dificultad. El corazón le latía tan rápido que parecía que se le iba a salir.
No podía recuperar el aliento. La habitación daba vueltas a su alrededor y sentía que se estaba muriendo. Santiago jadeaba. Me siento mal. No puedo respirar. Él la abrazaba, le acariciaba la espalda, repetía que todo estaba bien, que solo era un ataque de pánico, que necesitaba respirar lenta y profundamente. Pero los ataques se repetían una y otra vez. Durante el día, podía empezar a llorar de repente, y el llanto era tan histérico que sufría convulsiones. O, por el contrario, caía en un estado de estupor, se sentaba en el sofá y miraba fijamente un punto durante horas, sin reaccionar a nada. Mateo tenía miedo de acercarse a su madre. No la reconocía. A esa mujer pálida y demacrada con los ojos apagados. Donde estaba su mamá alegre y vivaz, que siempre cantaba en la cocina y horneaba pasteles increíbles. Papá, ¿mamá se va a poner bien?, le preguntó una noche, cuando estaban sentados solos en la cocina. Santiago guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana. No lo sé, hijo, admitió honestamente. Eso espero. Al 10º día después de recibir los resultados del peritaje, ocurrió lo que Santiago más temía. Valentina volvió a perder el conocimiento, pero esta vez no pudo recuperarse por sí misma. Santiago llamó a una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápido, examinaron a Valentina, midieron todos sus signos vitales. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con rostro cansado, negó con la cabeza. La hospitalización es obligatoria, dijo. Tiene la presión críticamente baja. Una fuerte deshidratación. Además de sintomatología neurológica. Necesita un chequeo completo. De acuerdo, asintió Santiago, sintiendo un frío glacial en su interior. Iré con ella. Claro. Prepare sus documentos. Tras otra pérdida de conocimiento, Valentina fue llevada en ambulancia. Santiago se sentó a su lado en el vehículo, sosteniendo su mano fría, y rezó a todos los dioses en los que creía y no creía, para que ella estuviera bien. En el hospital, la llevaron de inmediato para hacerle estudios. Santiago se quedó en el pasillo, caminando de un lado a otro y preguntando a las enfermeras cada 5 minutos cuándo podría ver a su esposa. Después de 2 horas, salió una doctora, una mujer mayor con bata blanca y ojos cansados pero amables. ¿Es usted el esposo de Valentina Ramírez?, preguntó. Sí. ¿Cómo está ella? Santiago se abalanzó hacia ella. Su estado se ha estabilizado por ahora. Le pusimos suero. La presión está volviendo a la normalidad, pero necesita un tratamiento completo y observación. Recomiendo un tratamiento hospitalario de al menos una semana, y posiblemente más. Estoy de acuerdo con cualquier tratamiento. Solo ayúdela. Santiago se pasó la mano por la cara. ¿Qué tiene? ¿Por qué su estado se deterioró tan bruscamente? Por lo que parece, su esposa tiene una depresión severa a raíz de un estrés muy fuerte, explicó la doctora. Esto ha llevado al agotamiento físico del organismo. Dígame, ¿ha habido recientemente alguna conmoción? ¿Algún evento traumático? Santiago le contó sobre la inspección, las multas, la prohibición de trabajar. La doctora escuchaba, asintiendo. Entiendo. Para su esposa, esto fue un golpe a la esencia misma de su identidad. Perder el trabajo que amas puede ser tan duro como perder a un ser querido. Especialmente si ese trabajo era el sentido de su vida, miró a Santiago con compasión. No solo necesitamos restaurar su estado físico, sino también ayudarla psicológicamente. Voy a involucrar a un psicoterapeuta. Haga todo lo que sea necesario, pidió Santiago. El dinero no es problema. Lo importante es que se recupere. Haremos todo lo posible. Valentina estuvo un mes en el hospital, pero no mejoraba. Físicamente se había recuperado un poco. La obligaban a comer. Le ponían sueros con soluciones nutritivas. Le daban vitaminas y medicamentos. Pero psicológicamente, se hundía cada vez más y más en sí misma. Santiago la visitaba todos los días después del trabajo. A veces llevaba a Mateo, aunque el adolescente salía de la habitación pálido y silencioso después de cada visita. Mi amor, habla conmigo, le pedía Santiago, sentado en una silla junto a la cama del hospital y sosteniendo la mano de Valentina. Cuéntame qué sientes. ¿Qué te preocupa? Estoy aquí, a tu lado. Pero era como si ella no lo oyera. Yacía mirando al techo, con el rostro completamente inexpresivo, los ojos vacíos, como los de una muñeca. A veces parpadeaba, a veces giraba la cabeza hacia la ventana, pero no reaccionaba cuando le hablaban. Valentina, mi vida, soy yo. Santiago le acariciaba la mano, tratando de atravesar ese muro de silencio. ¿Recuerdas cómo nos conocimos en aquel concierto en el parque?
Llevabas un vestido blanco y pensé que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Ninguna reacción. ¿Y recuerdas nuestra boda? Como olvidé mis votos y empecé a improvisar. Te reíste tanto, de forma tan contagiosa, que ni la jueza pudo contenerse, sonrió al recordarlo, pero la sonrisa salió triste, y cuando nació Mateo, lloraste de felicidad. Decías que era el mejor día de tu vida. Valentina giró lentamente la mirada hacia su esposo, pero en sus ojos no había reconocimiento. Lo miraba como si viera a un extraño. Te traje tus flores favoritas. Santiago le mostró un ramo de rosas blancas que sostenía en la otra mano. Mateo pregunta todos los días cuándo volverás. Te extraña. Yo te extraño. Pero Valentina volvió a girarse hacia la ventana, y su mirada se volvió tan ausente como si no estuviera allí, sino en un lugar muy, muy lejano. Después de cada visita, Santiago salía al pasillo y buscaba a la doctora. Doctora, ¿qué le pasa a mi esposa? Preguntaba una y otra vez, y en su voz sonaba la desesperación. Solo empeora. No me reconoce. No habla. ¿Qué hago? La doctora, la misma mujer mayor, lo miraba cada vez con compasión y se encogía de hombros. Hacemos todo lo que podemos, decía. El psicoterapeuta trabaja con ella. Le hemos recetado antidepresivos. Pero su esposa simplemente no quiere volver. Se ha encerrado profundamente en sí misma, como en un caparazón protector. Pero tiene que haber algo más, insistía Santiago. Algún otro tratamiento, otros métodos. Lamentablemente, la psique es una materia muy delicada. No podemos obligar a una persona a querer vivir si ella misma no lo desea. Solo nos queda esperar y tener la esperanza de que algo cambie. A veces, un avance ocurre de repente, a causa de algún detonante, de una palabra o un evento importante. Esperar, repitió amargamente Santiago. Todo lo que puedo hacer es esperar y ver cómo mi esposa se apaga lentamente. Se sentó en una banca del pasillo, bajando la cabeza. Por primera vez en todo este tiempo, sintió que no podía más, que sus fuerzas, su amor, su apoyo, no eran suficientes. Valentina se le escapaba, y él no sabía cómo traerla de vuelta. Por la noche, cuando regresó a casa, Mateo lo recibió en la puerta. «Papá, ¿mamá volverá a ser normal?», preguntó el niño, y su voz temblaba. «Claro que sí», Santiago abrazó a su hijo, apretándolo contra él. «Se va a recuperar. Solo necesita tiempo». Pasaron varios días. Santiago salió del hospital sintiéndose devastado. Otra visita a Valentina no había traído ningún cambio. Seguía acostada, mirando al techo, sin reaccionar a sus palabras, sin responder a sus caricias. Los médicos se encogían de hombros. El psicoterapeuta hablaba de la necesidad de esperar, pero Santiago sentía que el tiempo jugaba en su contra. Con cada día que pasaba, su esposa se alejaba más, y temía que pronto no pudiera traerla de vuelta. Se detuvo en las escaleras del hospital, inhalando el aire fresco de la tarde. No quería ir a casa. Allí lo esperaba Mateo con preguntas en los ojos, para las cuales Santiago no tenía respuestas. Allí estaba el dormitorio vacío, donde todavía flotaba el perfume de Valentina. Allí estaba la cocina en la que ella ya no cantaba. Santiago decidió dar un paseo por el parque. Quizás el aire fresco y el movimiento ayudarían a aclarar sus pensamientos, a encontrar alguna salida a esta pesadilla. Caminaba lentamente, con las manos en los bolsillos de la chamarra, mirando las luces de la ciudad que se reflejaban en el agua oscura del lago. Había poca gente alrededor. Una pareja de enamorados, abrazados, estaba sentada en una banca. Un anciano paseaba a su perro. Un grupo de adolescentes reía a carcajadas al pasar. La vida continuaba. Para todos, excepto para Valentina. Santiago había caminado ya unos 200 metros cuando escuchó una voz infantil. «Señor, conmigo puede comprar lo que sea». Se dio la vuelta y vio a un niño de unos 12 años, sentado en el borde de una jardinera. Cabello oscuro, ojos cafés, piel morena. Claramente un niño gitano. Delante de él, sobre una tela extendida, había varias baratijas, monedas antiguas, insignias gastadas, algunos llaveros, joyas. Santiago solía pasar de largo junto a los vendedores ambulantes, sin prestarles atención, pero ahora algo lo hizo detenerse. Quizás el deseo de distraerse al menos un minuto de sus pensamientos pesados. Quizás simplemente el cansancio y la indiferencia hacia todo. «Lo que sea», sonrió débilmente Santiago, acercándose. «Es una afirmación seria. Soy un hombre serio». «Señor», el niño también sonrió, mostrando unos dientes blancos. «Tengo de todo aquí. A lo mejor algo le gusta».
Santiago miró los objetos expuestos. Nada especial. La típica chatarra callejera. Pero sacó un billete grande del bolsillo y se lo tendió al niño. Ten. No necesito nada. Tómalo. El niño tomó el dinero, pero no lo guardó, sino que miró atentamente a Santiago. Usted tiene un problema, señor, dijo con una seriedad inesperada. Se le ve en los ojos. ¿Alguien cercano está enfermo? Santiago levantó las cejas. Sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Mi mamá me enseñó a ver a la gente. Se encogió de hombros el niño. Dice que tengo un don, su esposa está enferma. Sí, Santiago no sabía por qué le respondía a un niño desconocido. Pero las palabras salieron solas. Se me está yendo. Y no sé cómo traerla de vuelta. El niño asintió. Como si eso lo explicara todo. Perdió algo importante. Una medalla, respondió Santiago maquinalmente. Y luego se dio cuenta. ¿Cómo? Le digo que lo veo. El niño sacó una medalla de su bolsillo. Santiago la tomó y se quedó helado. Su corazón comenzó a latir con furia. Era imposible. No podía ser verdad. Pero en su mano estaba la mismísima medalla de Valentina, con sus grabados característicos, con la pequeña piedra turquesa en el centro, con la inscripción en el reverso que una vez le hizo su abuela. ¿Cómo? Santiago no podía articular palabra. ¿De dónde la sacaste? La encontré, respondió simplemente el niño. Santiago no sabía qué creer, pero en ese momento no le importaba. En sus manos estaba la medalla que podría devolverle la vida a Valentina. ¿Cuánto quieres por ella? Preguntó Santiago, sacando su cartera. Señor, usted ya pagó. El niño señaló el billete que todavía sostenía en la mano. Es un precio justo por algo así, pero es muy poco. Esto no tiene precio para mi esposa. Entonces haga feliz a su esposa. Esa será la verdadera paga. El niño sonrió y comenzó a recoger su tela con la mercancía. Vaya con ella. Señor, corra. No pierda tiempo hablando. Santiago asintió convulsivamente, apretando la medalla en su puño. Gracias. Gracias. Niño, no tienes idea de lo que has hecho. Claro que sí, respondió el niño seriamente. Váyase ya. Y 20 minutos después, Santiago corría a toda velocidad de vuelta al hospital. Corría sin prestar atención a las miradas de asombro de los transeúntes, a los claxones de los coches. Cruzó la calle con el semáforo en rojo. Corría porque en el bolsillo de su chamarra llevaba la esperanza. Irrumpió en el hospital. Pasó volando junto a la enfermera sorprendida de la recepción. Subió al tercer piso por las escaleras. No tenía fuerzas para esperar el elevador. Entró de golpe en la habitación de Valentina, sin aliento y con el corazón desbocado. Valentina yacía igual que una hora antes, boca arriba, mirando al techo. Pero Santiago corrió hacia la cama. Le tomó la mano. Mi amor, mira lo que encontré. Sacó la medalla y la puso en la palma de ella, cerrando sus dedos alrededor de la joya. Vamos, mira, mírame, por favor. Valentina no reaccionó durante varios segundos, y Santiago ya comenzaba a desesperarse, pero entonces sus dedos temblaron. Lentamente, como si superara una resistencia increíble, levantó la mano frente a ella y abrió la palma. Sobre su palma yacía su medalla, la misma que le había regalado su abuela, la que había perdido y nunca esperó volver a ver. Valentina miró la medalla, y en sus ojos fue apareciendo gradualmente la vida. Primero sorpresa, luego reconocimiento, después un alivio increíble. De sus ojos brotaron lágrimas, las primeras en todo el mes de estancia en el hospital. Apretó la medalla contra su pecho, abrazándola con ambas manos, y susurró en voz baja. Ahora sí, todo va a estar bien. Su voz era débil, ronca por el largo silencio, pero era su voz. Viva, real, Valentina. Santiago cayó de rodillas junto a la cama, besando sus manos. Su rostro. Hablaste. Dios mío. ¿Me estás hablando, Santiago? Ella giró el rostro hacia él, y en sus ojos había lágrimas. Pero ahora eran lágrimas de felicidad. La encontraste. ¿Cómo? No importa cómo. Lo importante es que ha vuelto a ti. La recuperamos. Y ahora todo va a estar bien de verdad. Te lo prometo. La abrazó, apretándola contra él, y por primera vez en mucho tiempo sintió que ella le devolvía el abrazo. Débilmente, pero lo abrazaba. Había vuelto. Su Valentina había vuelto. Santiago se fue a casa tarde esa noche, cuando Valentina ya se había dormido, con un sueño tranquilo y saludable, apretando la medalla en su mano. Las enfermeras lo miraban con curiosidad, sin entender qué había pasado, pero él no les explicó nada. Algunas cosas son imposibles de explicar lógicamente.
En casa lo recibió Mateo, ya en pijama, pero aún despierto. Papá, ¿cómo está mamá?, preguntó con esperanza. Está mejor, Santiago sonrió. Y fue la primera sonrisa sincera en muchos días. Mucho mejor. Habló. ¿De verdad? Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Se va a recuperar? Sí, hijo, se va a recuperar. Tengo fe en ello. Por la mañana, la doctora de Valentina llamó a Santiago. La mujer hablaba agitadamente. En su voz se notaba una sorpresa inocultable. Señor Ramírez, no sé qué pasó anoche, pero la salud de su esposa ha comenzado a mejorar. Se despertó hoy a las 6 de la mañana, pidió agua, luego habló con la enfermera. Incluso desayunó, se comió toda la porción de avena y bebió té. Hicimos unos análisis rápidos y todos los indicadores han mejorado. Es simplemente increíble. Dios mío, Santiago apretó el teléfono con fuerza por la alegría. Qué feliz me hace escuchar eso. Doctora, gracias. Gracias por todo. No puedo atribuirme el mérito de esta mejora, admitió honestamente la doctora. Cambios tan drásticos normalmente están relacionados con un fuerte impacto emocional. ¿Sabe usted qué pudo haber provocado tal reacción? Lo sé, Santiago se miró en el espejo y vio a un hombre cansado, pero feliz. Recuperó lo que había perdido. Valentina, en efecto, comenzó a mejorar. Cada día se parecía más a la de antes. Empezó a hablar con los médicos, con las enfermeras, con Santiago. Al principio lentamente, con dificultad para encontrar las palabras, pero poco a poco su habla se volvió más fluida, más viva. Una semana después ya se sentaba en la cama, y a las 2 semanas se levantaba y caminaba por la habitación. No se quitó la medalla ni un minuto, tocándola constantemente, como si verificara que seguía allí, que no era un sueño. Pensé que todo había terminado, le confesó a Santiago durante una de sus visitas. Cuando perdí la medalla, cuando empezaron todos estos problemas, decidí que era un castigo, que no había cuidado el regalo de mi abuela y ahora debía pagar por ello. Y cuando me quitaron mi negocio, simplemente me rompí. Me pareció que ya no había razón para vivir. Pero volviste, Santiago le sostenía la mano. Eres más fuerte de lo que pensabas. Volví, porque tú me devolviste la medalla. Ahora sé que todo estará bien. Mi abuela decía que mientras la tuviera conmigo, estaría protegida. Santiago no discutió. No sabía si era verdad o una simple coincidencia. Pero si la fe en el poder protector de la medalla ayudaba a Valentina a sanar, que así fuera. Y un mes después, todo en sus vidas se arregló de verdad. En la policía finalmente descubrieron al verdadero culpable del incendio en la bodega de Santiago. Resultó ser un ex empleado llamado Gregorio Morales, a quien habían despedido por robo hacía 6 meses. El hombre guardó rencor y decidió vengarse provocando el incendio. Las cámaras de seguridad de una bodega vecina grabaron cómo entraba al terreno con un bidón. Fue arrestado, y Santiago finalmente pudo respirar tranquilo. Las sospechas sobre él fueron retiradas. En cuanto a Valentina, los resultados de un segundo peritaje de sus productos resultaron negativos. No se encontraron bacterias ni infracciones. Se descubrió que el primer peritaje había sido falsificado. El detective privado que contrató Santiago encontró pruebas de la conexión de Verónica con uno de los empleados de salubridad. La mujer lo había sobornado para amañar los resultados y perjudicar a Valentina. Ahora era Verónica quien enfrentaba multas y un proceso penal. A Valentina la rehabilitaron por completo. Le quitaron todas las sanciones. Podía volver a trabajar, pero ya no quería regresar al apartamento, cocinar en la vieja cocina, encontrarse con los mismos clientes. Demasiado dolor estaba asociado con ese periodo. Estaba pensando en abrir una cafetería familiar, dijo una noche durante la cena, cuando toda la familia estaba reunida en la mesa. Pequeña, acogedora, donde la gente pudiera venir, sentarse, tomar un café y probar repostería fresca. ¿Qué opinan? Creo que es una excelente idea, respondió Santiago de inmediato. Yo te ayudaré con eso. Encontraremos un buen local. Haremos la remodelación. Y yo ayudaré los fines de semana, agregó Mateo. ¿Puedo trabajar de mesero o en la caja? Entonces, decidido, sonrió Valentina. Y Santiago vio que sus ojos volvían a brillar. Abrimos un negocio familiar. 3 meses después, en una calle céntrica de la ciudad, se inauguró la cafetería, El Dulce Hogar. Un local pequeño con grandes ventanales, mesas acogedoras y paredes de un cálido color beige. A lo largo de una pared había una vitrina con postres, pasteles, pastelitos, cupcakes, galletas. Todo esto lo preparaba Valentina misma, con amor e inspiración. El día de la inauguración fue soleado y cálido. Valentina estaba nerviosa.
caminaba de un lado a otro, verificando por centésima vez que todo estuviera en su lugar, que todo estuviera listo. Mi amor, cálmate, Santiago la abrazó por los hombros. Todo te saldrá genial. La gente hará fila para probar tus postres. ¿Tú crees? Estoy seguro. Y tuvo razón. Para el mediodía, la cafetería estaba llena de clientes. La gente llegaba, probaba los postres y quedaba maravillada. Algunos eran antiguos clientes de Valentina, otros simplemente habían entrado por curiosidad, pero todos se iban satisfechos. Por la noche, cuando se fue el último cliente, Valentina se apoyó en el mostrador, suspirando felizmente. Mi amor, estoy tan orgulloso de ti, la abrazó Santiago. Lograste superar todo esto y salir victoriosa. Y yo de ti, sonrió ella, volviéndose hacia él. Gracias por insistir en que abriera la cafetería. Gracias por no abandonarme. Gracias por encontrar la medalla. Tocó la medalla que ahora siempre llevaba en el cuello. Mi abuela tenía razón. Mientras la tenga conmigo, todo estará bien. Santiago la besó. Y en ese beso estaba todo: amor, alivio, esperanza en el futuro. Habían atravesado la mala racha y habían sobrevivido.